No todas las madrugadas duran lo mismo. Algunas se desvanecen en un par de horas, otras se arrastran como si el tiempo se negara a avanzar. Hay noches que pasan sin dejar huella, y está aquella que nunca pareció terminar. Las escrituras hablan de 3 días en Jerusalén, los 3 días perdidos, de un muchacho de 12 años que se quedó en el templo, de unos padres que lo buscaron con angustia, de sabios desconcertados por sus preguntas, y de un reencuentro en el lugar más sagrado de Israel. Para muchos ahí acaba el relato. El niño es hallado, la madre lo abraza, el padre exhala un suspiro de alivio y la familia abandona Jerusalén. Final feliz, asunto concluido. Pero ¿y si ese final no fue el fin? ¿Y si esa tarde en el templo no fue el cierre del capítulo, sino la puerta a algo más profundo, más arriesgado, más revelador de lo que nadie se atrevió jamás a escribir? Porque mientras todos veían a un niño perdido y encontrado, hubo quien vio algo distinto. Un sacerdote anciano, hastiado de repetir fórmulas, oyó aquella tarde palabras que nadie esperaba escuchar de los labios de un muchacho de Nazaret. Él no solo vio a un niño brillante, sintió algo muy diferente, que su forma de hablar de Dios ya no encajaba con lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Aquella tarde, mientras los rabinos discutían, mientras los doctores de la ley se escandalizaban, mientras los estudiantes se miraban sin comprender, aquel anciano sintió algo en su interior quebrarse en silencio, como una grieta en un muro que ha soportado demasiado peso. Y cuando el niño se levantó, cuando abrazó a su madre, cuando tomó la mano de José y se dispuso a irse con ellos, el anciano no pudo seguir la escena como los demás, porque en su mente, una sola pregunta ardía como rescoldo. Si este niño tiene razón, ¿qué hago yo con una vida entera dedicada a un Dios que quizás no he comprendido bien? Esa pregunta no se desvanece con el ocaso, no se duerme con el sol poniente, no se acalla con una oración mecánica. Esa pregunta persiste, muerde, quema, despierta. Aquella noche Jerusalén se sumió en su habitual quietud. Las puertas se cerraron, las lámparas se encendieron en las casas, los cantos de Pascua se apagaron paulatinamente, y el templo, que horas antes había sido un torbellino de voces, quedó envuelto en un silencio pesado, hecho de piedra, memoria y secretos. María y José, exhaustos, finalmente durmieron con Jesús a su lado. En una habitación humilde, en casa de algún pariente o conocido, había lágrimas secas en el rostro de María y un suspiro contenido en el pecho de José. Pero en medio del cansancio, sus corazones se habían calmado. El niño estaba allí, respirando, durmiendo. Todo parecía al fin en su sitio. Parecía que mientras aquella familia descansaba en otra casa de Jerusalén, un hombre no podía conciliar el sueño. Era un sacerdote anciano, un maestro respetado, su cuerpo fatigado por años de servicio, sus manos acostumbradas al peso de los sacrificios, su voz acostumbrada a recitar oraciones de memoria. Aquella noche, sin embargo, las palabras se le atoraban en la garganta. Veía ante sí, una y otra vez, los ojos del niño en el templo, ojos claros, sin sombra de rebeldía, pero con una claridad que le traspasaba su propia teología. Recordaba cada frase como si la acabara de oír. La ley es un mapa, no un destino. Dios no quiere sacrificio sin corazón. El alma procede de Dios. Los 3 días perdidos. Aquellas palabras no sonaban a lección aprendida, no sonaban a escuela ni a discurso preparado. Sonaban a alguien hablando desde dentro. El anciano miró sus manos. Estaban manchadas por años de rituales, de animales ofrendados, de sangre derramada en nombre de un perdón que se sentía cada vez más distante del rostro de un padre. Una pregunta brutal se planteó para la que no estaba preparado. ¿Y si este niño conoce a Dios de una forma que yo nunca me he permitido conocerle? La noche entonces comenzó a alargarse, muy larga. No era noche de relámpagos ni de tormenta. No hubo prodigios en el cielo ni voces audibles, solo un hombre y su conciencia. Solo un sacerdote y el eco de un niño diciendo Abba, como si esa palabra fuera la clave de todo. Aquella noche el anciano comprendió algo. Podía seguir repitiendo la ley como siempre. Podía levantarse al día siguiente como si nada hubiera pasado. Podía ocultar su inquietud detrás de años de experiencia y la autoridad de su cargo. O podía hacer aquello que quienes ocupan lugares sagrados casi nunca hacen, reconocer que no lo sabe todo y pedir luz. Salió al patio. El aire de Jerusalén era frío. Miró hacia el templo que se recortaba oscuro contra el cielo cuajado de estrellas. Y por primera vez en muchos años no recitó un salmo de memoria. No abrió la boca para repetir lo que siempre hace. Solo dijo muy despacio, Dios de nuestros padres. Si lo que ese niño ha dicho viene de ti, no me dejes morir sin comprenderlo. Cuando uno dice una oración así, el cielo no siempre responde con truenos. A veces responde con algo mucho más sencillo, un recuerdo, un rostro, una voz humana. El anciano recordó dónde se alojaban muchos peregrinos de Galilea. Recordó que el niño venía de Nazaret. Recordó la mirada de su madre, la presencia silenciosa de su padre, y tomó una decisión que cambiaría aquella noche para siempre. Voy a buscarlo, aunque solo sea para hacerle una pregunta más.
No lo hizo como maestro, no lo hizo como autoridad, no lo hizo como juez, lo hizo como hombre. Como alguien que finalmente se atreve a aceptar que el Dios al que ha servido toda su vida puede sorprenderle a través de un niño de 12 años. Mientras tanto, en la habitación donde Jesús dormía, algo también comenzaba a moverse. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero no en su alma. Había vuelto con sus padres, había sentido sus abrazos, había visto las lágrimas de su madre, había oído el suspiro de José, y sin embargo no sentía que el día hubiera terminado. Una parte de él, aquella parte que aún no sabía nombrar, pero que reconocía como un llamado, le susurraba que la historia de aquellos 3 días no podía acabar con una simple vuelta a casa. Había alguien que aún no había encontrado su lugar en esta historia, alguien cuyo corazón estaba tan inquieto como el suyo. Hay noches en que Dios parece lejano, y hay noches en que Dios se sienta a la mesa de cualquier casa, bajo una lámpara de aceite, en la conversación temblorosa entre un anciano que duda y un niño que empieza a recordar quién es. Esta es la historia de aquella noche, la noche en que Jesús no se pierde, sino que entra libremente en la casa de un sacerdote que está a punto de descubrir que la verdadera voluntad del Padre no cabe solo en el templo, ni en los sacrificios, ni en las leyes que ha repetido toda su vida, la noche en que la ley se sienta a la mesa con el espíritu, la tradición con la voz interior, el miedo con la confianza. La noche en que un niño de Nazaret mira a un guardián del culto a los ojos, y sin aspavientos, y con ternura desarma las ideas que tenía sobre Dios, para mostrarle algo que nadie le había enseñado, que hacer la voluntad del Padre no es cumplir una lista, sino responder a una voz. La verdadera identidad no está escrita en el linaje ni en el cargo, sino en lo que arde por dentro. Que la ley sin amor es un muro, y que el espíritu sin ley es un viento sin forma, pero cuando ambos se encuentran en el corazón de un hombre, nace algo nuevo. Esta no es la historia de un niño travieso ni de un sacerdote curioso. Es la reconstrucción viva, humana y espiritual de la noche más larga que vivió Jesús antes de ser adulto. Una noche en la que no hubo milagros visibles, pero sí el más grande de todos. Un hombre mayor atreviéndose a dejar que un niño le hable de Dios. Y un niño que, sin proclamar nada, sin título, sin fama, sin cruz, empieza a revelar por qué nunca tuvo miedo, por qué no se sintió perdido, y por qué incluso entonces ya sabía que toda su vida se trataría de estar en los negocios de su padre. Lo que estáis a punto de escuchar no aparece en ninguna página de las Escrituras, ni en ningún comentario rabínico, ni en ningún libro de historia. Y si ocurrió, fue en una casa anónima de Jerusalén, bajo una luz tenue, mientras la ciudad dormía. El mundo nunca supo de esta conversación, pero aquella noche en casa de un sacerdote, la fe de un hombre mayor y la voz de un niño hicieron temblar los cielos. Señor, ¿por qué te siento tan lejos? La noche había caído sobre Jerusalén con un silencio inquietante. No era el silencio cotidiano de la ciudad cuando el bullicio del día se apaga. Era un silencio tenso, como si las propias piedras contuvieran la respiración. En el barrio de los sacerdotes, tras un muro austero y una puerta de madera oscura, un hombre se encontraba frente a una lámpara de aceite casi agotada. La llama temblaba, como dudando entre vivir un minuto más o morir. El anciano sacerdote llamado José ben Jarel había servido en el templo durante décadas ofreciendo sacrificios, administrando rituales, enseñando discípulos, dirimiendo disputas religiosas, recitando la ley con una precisión que nadie cuestionaba. Aquel hombre era un pilar para Jerusalén, pero esa noche el pilar crujió. Sus manos temblaban sobre la mesa, sus ojos estaban enrojecidos. No había comido bocado desde el mediodía. Su respiración se cortaba cada vez que intentaba pronunciar una frase, porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la música del niño. Claridad, inocencia sin ingenuidad, verdad sin intención de herir, la voz que no era voz, sino algo más fuerte que cualquier sermón, y las palabras, aquellas palabras que le habían traspasado el alma como un cuchillo silencioso. Dios no quiere sacrificio sin corazón. La ley es un mapa, pero no un destino. El alma procede de Dios. José ben Jarel, sacerdote respetado, no estaba impresionado por aquellas palabras, estaba desarmado. No era un niño presuntuoso, no era un joven excesivamente inteligente, no era alguien que intentara lucirse ante los maestros. Era como si el niño hubiera hablado desde un lugar al que él, a pesar de su edad, nunca se había atrevido a asomarse. Y entonces aquella pregunta, la que no dejaba de repetirse, estalló de nuevo en su interior. ¿Y si me he pasado la vida enseñando a Dios sin conocerle de verdad? Dijo el anciano cubriéndose el rostro con ambas manos. No lloró, no gimió, pero el silencio de su alma era más sonoro que cualquier llanto. Se acercó a la ventana y la abrió. El aire nocturno entró con un frío agudo, casi vivo. Jerusalén dormía, calles estrechas, faroles apagados, tejados de piedra, un perro callejero cruzando una esquina, algún guardia bostezando cerca del muro. Pero al sacerdote la ciudad le pareció distinta, como si hubiera envejecido de pronto. Una voz interior, que no era la suya, pero tampoco ajena, empezó a susurrarle.
si no buscas la verdad ahora, mañana será demasiado tarde. José apretó los párpados. No había ángeles, ni resplandores, ni señales visibles, solo él y una certeza que lo devoraba desde dentro. No puedo, susurró con la voz quebrada. No puedo dejar esto sin comprenderlo. Se dio la vuelta. Su casa era modesta, más austera que la de muchos sacerdotes. Una mesa, unos cuencos, una jarra vacía, un banco de madera, una lámpara moribunda, nada más. Pero esa noche, aquel minúsculo espacio era un campo de batalla. José cogió su bastón, sus piernas temblaban. No sabía exactamente qué iba a decir si encontraba al niño. No sabía qué buscaba, solo sabía que debía ir. Caminó hacia la puerta. Su mano tembló antes de tocarla. No era el miedo del niño, era su miedo a sí mismo, a lo que pudiera descubrir. Respiró hondo. Abrió. El chirrido de la bisagra resonó como un trueno en el silencio de Jerusalén. José salió, cerrando la puerta tras de sí. La calle era estrecha y oscura. Algún farol ocasional iluminaba jirones de polvo, piedras irregulares, restos del día que el viento aún no había barrido. El anciano empezó a caminar despacio. Sus sandalias raspaban el suelo. Cada paso parecía un acto de fe. Conocía la ciudad de memoria, las esquinas, los callejones, los atajos, el camino hacia la zona donde se alojaban los peregrinos de Galilea. Pero esa noche todo era distinto. Las sombras parecían observarle, los muros le devolvían sus pensamientos. El eco del niño resonaba entre las piedras. Dios no quiere que le conozcas, quiere que le reconozcas. ¿Cómo no sabes, pequeño?, susurró mientras andaba. ¿Cómo puedes hablar así, sin miedo? El anciano se detuvo y se aferró a su bastón. ¿Y por qué yo?, susurró entre dientes. ¿Por qué yo, que he servido toda mi vida? Tiemblan las palabras de un niño. Siguió caminando. Jerusalén dormía, pero el cielo parecía despierto. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña habitación donde Jesús dormía junto a sus padres, algo comenzó a sacudirle suavemente desde dentro. No era ruido, no era miedo, no era un sueño. Era ese mismo llamado silencioso que había sentido días antes, cuando se separó de la caravana, ese fuego interior que no era ansiedad, sino dirección. Jesús abrió los ojos. La luz era tenue, la habitación pequeña, la respiración de su madre suave y cansada. Se incorporó despacio y en silencio. Miró el rostro agotado de María, miró las manos de José, aún apretadas incluso en sueños. No era el momento de despertarlos, no era el momento de hablar, no era el momento de explicar, era el momento de obedecer a una voz que no venía de fuera. Jesús se levantó despacio, sus pies tocaron el suelo frío. La noche lo saludó como si lo hubiera estado esperando. Caminó hacia la puerta, apenas un crujido, apenas un susurro. Se abrió, salió música, y la noche se ensanchó de pronto. El anciano avanzaba con esfuerzo, respiración pesada, ojos ardiendo de preguntas. El niño caminaba ligero, pequeño, silencioso, guiado por algo que no sabía explicar. Dos figuras, dos ritmos, dos almas, pero una sola búsqueda. Y mientras Jesús giraba por una callejuela y el anciano se adentraba por un pequeño pasadizo, la distancia entre ellos comenzó a acortarse como si toda la ciudad se plegara para que pudieran encontrarse. José dobló una esquina, se detuvo bruscamente. A pocos pasos de él, bajo la luz titilante de una lámpara apoyada en el muro, un niño de 12 años estaba solo, sereno, mirándole. El corazón del sacerdote se encogió. Sintió un temblor que no era miedo, ni reverencia, ni sorpresa. Era un reconocimiento, un impacto silencioso, como si hubiera llegado al final de un viaje que ni siquiera sabía que había comenzado. Jesús le miró con esa mirada suya, esa mezcla de profunda inocencia y de imposible claridad. Y entonces, sin que el anciano dijera palabra, el niño habló primero. Su voz era suave pero firme, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Te estaba esperando. José tragó saliva. No tenía aire, no tenía palabras, solo tenía la brutal sensación de que Dios acababa de abrir una puerta y él estaba cruzando el umbral. Niño, susurró, necesito hablar contigo. Jesús inclinó la cabeza tiernamente. Lo sé. La cámara se acerca al rostro del anciano. Ojos húmedos, alma desnuda, miedo y esperanza mezclados por primera vez. ¿Vendrás conmigo?, preguntó José casi inaudible. Jesús asintió. Vamos. Y juntos empezaron a caminar hacia la casa del sacerdote, mientras Jerusalén seguía durmiendo, ajena a que en una calle cualquiera acababa de comenzar la conversación más profunda que un hombre y un niño tendrían jamás en aquella ciudad. La Torá es el único camino a Dios. Fuera de la ley no hay verdad. La puerta de la casa de José ben Jarel se cerró con un eco suave, casi reverente. No fue un portazo, fue un susurro de madera, como si la noche misma se inclinara al ver entrar a aquel muchacho en un hogar que jamás había sido escenario de nada parecido.
El interior era humilde, paredes encaladas, una mesa de madera desgastada, un pequeño horno sin encender, un banco, un par de rollos de papiro cuidadosamente guardados, una jarra de agua fría, nada más. Una casa sin grandezas, pero con suficiente silencio para que cualquier palabra dejara su huella. Jesús entró primero, no como quien reclama un lugar, sino como quien reconoce un sitio donde un alma espera ser tocada. José se quedó quieto unos segundos, inseguro de qué hacer. Le temblaban las manos, su respiración era entrecortada. Su cuerpo estaba rígido, como si aquel niño fuera una presencia demasiado grande para un espacio tan pequeño. Jesús se volvió hacia él. ¿Puedo sentarme?, preguntó con dulzura. El anciano parpadeó, sorprendido por la ternura. Asintió. Jesús se sentó en el suelo junto a la mesa baja. No tomó el banco reservado para los ancianos. No buscó la posición de un maestro. Se colocó abajo, a la altura del corazón. Aquel gesto fue la primera grieta en el muro del sacerdote. José dejó el bastón apoyado en la pared y se sentó frente a él. El silencio se prolongó un largo momento, tan denso que era casi palpable. Jesús no lo llenó, no tenía prisa. Esperaba como si supiera que el anciano necesitaba encontrar sus propias palabras, sus propios miedos, su propia verdad. Finalmente José habló. No sé por dónde empezar. Jesús respondió con una calma imposible. ¿Dónde duele? El sacerdote tragó saliva. Era la frase exacta, la única que contenía la clave. Hace muchas horas que siento... Hizo una pausa, buscando el aliento. Que mis propias palabras sobre Dios ya no me bastan. Jesús bajó la cabeza ligeramente, escuchando con respeto. He enseñado la ley toda mi vida, he mostrado caminos, he puesto límites, he explicado mandamientos, y sin embargo, hoy, escuchándote, he sentido como si todo lo que sé fuera tan pequeño. Jesús no le interrumpió, no le corrigió, no le explicó, solo escuchó. Cuando dijiste que Dios no quiere sacrificio sin corazón, fue como si hubieras arrojado una luz sobre un lugar al que no quería mirar. Jesús alzó la mirada, sus ojos estaban serenos, sin juicio. A veces la verdad no viene a destruir lo que uno ha aprendido, sino a revelar lo que siempre estuvo detrás. El anciano sintió un temblor. ¿Y qué hay detrás de mis años, niño?, preguntó con contenida desesperación. ¿He servido a Dios o solo he servido a la imagen que tenía de Él? Jesús respondió sin titubeos. Has servido con sinceridad, pero ahora el Padre quiere que le conozcas más profundamente. José desvió la mirada, incapaz de sostener tanta claridad. No entiendo por qué yo, por qué no habló así a los grandes maestros, por qué no a los rabinos más sabios. Jesús sonrió muy levemente. Era una sonrisa que parecía venir de lejos, de una sabiduría que no correspondía a un niño de 12 años. Porque los que se creen que lo saben todo, no dejan espacio para escuchar, y tú esta noche has hecho espacio. El anciano sintió un golpe en el pecho, no dolor, reconocimiento. Yeshua, cuando hablas siento que dices cosas que nunca he oído, pero mi alma las reconoce, como si una vez las hubiera sabido y las hubiera olvidado. Jesús inclinó la cabeza en señal de acuerdo. El alma siempre reconoce la voz del Padre, incluso cuando la mente aún no puede explicarla. José le miró con duda, miedo y hambre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Yo he enseñado que es obedecer la ley, guardar los mandamientos, seguir las normas, eso es todo. Jesús respiró hondo. El aire de la noche pareció agitarse con él, y entonces pronunció la primera frase de la noche que alteraría para siempre el corazón del sacerdote. La voluntad del Padre no es una lista, es una dirección. José se inclinó hacia él sin darse cuenta. Explícamelo. Jesús posó su pequeña mano sobre la mesa. La luz titilante de la lámpara trazó un círculo de sombra a su alrededor. Un hombre puede obedecer cada ley y aún así tener su corazón lejos de Dios. El anciano bajó la mirada. Aquella era una herida abierta, porque sabía que era verdad. Jesús continuó. Un hombre puede llevar sacrificios al templo y aún así albergar resentimiento. Sí, puede recitar oraciones perfectas mientras ignora al necesitado. José cerró los ojos. Puede dar limosnas solo por ser visto. El sacerdote se aferró a la mesa. Puede cumplirlo todo, menos la voz interior que el Padre puso en él. José le miró, con los ojos húmedos. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Jesús no respondió inmediatamente. Su mirada se hizo más profunda, más vívida, más ancestral. ¿Eso que escuchas?, preguntó el anciano. ¿Escucho qué? Jesús se tocó el pecho con ese gesto suyo, tan sencillo y tan demoledor. Lo que arde aquí, respondió. El anciano sintió algo quebrarse en su interior. No sabía si era orgullo, miedo o ambos cosas. Pero, ¿y si lo que arde aquí contradice lo que he aprendido? Jesús lo miró con una ternura que desarmaba. Pregúntale entonces al Padre, ¿por qué te puso ese fuego? El silencio cayó como un manto sobre ambos.
La lámpara parpadeó, el aire olía a aceite, y el anciano respiraba como si acabara de correr. El muchacho permanecía inmóvil, pero con la intensidad de un pequeño sol. Finalmente Joseph habló, su voz temblando. «Yeshua, ¿por qué no tienes miedo?» Jesús bajó la mirada. Sus párpados se cerraron por un instante, y al responder, su voz fue una mezcla posible de inocencia y eternidad. «Porque cuando escucho al Padre aquí», señaló su pecho, «sé que no estoy perdido». Y añadió casi en un susurro, «y sé quién me guía». Joseph tragó saliva con dificultad. «¿Y quién te guía, niño?» Jesús levantó la vista. Sus ojos brillaban con una luz que el anciano no podía explicar. No era soberbia, no era misterio artificial, era verdad. La voz, la que hablaba antes de que yo hablara, la que arde incluso cuando estoy en silencio. El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y puede esa voz hablarme también a mí?», preguntó como un niño pidiendo lo imposible. Jesús mantuvo su mirada con una ternura profunda. «Ya te está hablando, por eso estoy aquí». El sacerdote sintió que el mundo se detenía. No era una frase bonita, no era una idea, no era una enseñanza, era un acto de revelación. Joseph Ben Yarel, el hombre que había servido toda su vida en el templo, comprendió que aquel niño de Nazaret no había entrado en su casa por azar, ni por curiosidad, ni por desobediencia a sus padres. Había entrado porque el Padre lo había enviado. Su voz se quebró. ¿Qué debo hacer para conocerlo así? Jesús se acercó un poco, apenas unos centímetros, pero ese movimiento fue más grande que una procesión. «Deja de tener miedo y permite que te muestre quién eres». Joseph se cubrió el rostro con ambas manos. Por primera vez en su vida, un sacerdote de Israel lloraba, no por culpa, sino por reconocimiento. Jesús se sentó en silencio a su lado. Ya no hablaba, no explicaba, no presionaba, simplemente estaba. Y en esa presencia toda la casa se llenó de algo que no tenía nombre, pero que Joseph sabía que era real. La lámpara parpadeó una última vez como queriendo hacerles una reverencia, y luego siguió ardiendo. «Has pecado contra Dios, la ley te condena». La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio denso, vivo, palpitante, el tipo de silencio que precede a una confesión o a una revelación. La lámpara de aceite seguía encendida, pero la llama se había vuelto más firme, más alta, como si supiera que lo que estaba por decirse exigía luz. Jesús se sentó en el suelo, con la espalda recta, las manos apoyadas con calma sobre sus rodillas. Era un niño, sí, pero su quietud tenía algo de ancestral, algo que Joseph nunca había visto en un rostro humano. El anciano, con los ojos enrojecidos, se secó el rostro con el dorso de la mano. Había llorado, pero no era el llanto de la tristeza, era un llanto genuino. Se incorporó un poco, posó las manos sobre la mesa, mirando al niño con reverente temor. «Necesito preguntarte algo». Su voz sonó quebrada. «Algo que no he confesado a nadie». Jesús asintió lentamente, invitándolo a continuar. «Toda mi vida he repetido la ley, la he enseñado, la he defendido, la he explicado, y sin embargo, su mirada se perdió un instante. Nunca he sentido lo que tú describes». Jesús no parpadeó, escuchaba con profundo respeto. Cuando decimos que Dios habla a través de la ley, ¿y si la he tomado demasiado literal? Su voz era ahora una pregunta abierta. ¿Y si he silenciado otra voz? Una que, sí, intervino Jesús con suavidad, vino de él, pero no supe escuchar. Jesús inclinó la cabeza ligeramente, como si esa pregunta fuera una puerta que hacía tiempo esperaba su apertura. La ley es santa, es un don. El anciano bajó la mirada. Pero no es suficiente, ¿verdad? Jesús lo miró con ternura, pero sin suavizar la verdad. La ley muestra el camino, pero no da los pies para andarlo. La ley señala la luz, pero no enciende el fuego interior. El anciano asintió con un temblor, como si cada frase resonara en lugares que nunca antes habían sido tocados. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Jesús se acercó un poco más, no para imponerse, sino para que el anciano sintiera que no hablaba desde lejos. Has preparado el terreno, has limpiado el campo, has construido los muros que protegen, has enseñado a otros a no olvidar de dónde vienen, pero ahora el Padre quiere llevarte adentro. Adentro, susurró Joseph. Jesús señaló con un gesto suave el pecho del anciano. Aquí es donde el Padre. La búsqueda no está escrita solo en pergaminos, está escrita en el alma. El anciano soltó un pequeño jadeo. Era la primera vez en su vida que escuchaba esa idea, y sin embargo, era como si siempre hubiera estado allí, esperando ser pronunciada. Si esto es verdad, su voz recuperó algo de fuerza. Si Dios quiere hablar aquí, entonces, ¿por qué tantos de nosotros no escuchamos? Jesús bajó la mirada pensativamente. Porque escuchar al Padre requiere silencio interior, y muchos hablan de sí. Joseph sintió que las palabras lo atravesaban.
Entonces, la ley es... Jesús interrumpió amablemente. La ley es el camino que nos enseña a callar hacia afuera para poder escuchar hacia adentro. El anciano se llevó una mano a la boca. Un sollozo escapó de su pecho. Toda mi vida he tenido miedo de equivocarme, de apartarme de la letra, de romper el mandamiento. Su voz se ahogó, como si Dios estuviera esperando para castigarme. El muchacho lo miró con infinita compasión. Ese no es el rostro del Padre. Joseph se derrumbó, sus hombros se hundieron, su espalda encorvada se abatió sobre la mesa. Entonces, ¿qué rostro tiene? Jesús cerró los ojos, y al hablar, su voz fue tan suave que pareció provenir del mismo corazón de la noche. El rostro de quien te vio antes de que fueras sacerdote. El rostro de quien conoce tus dudas, de quien ha visto tus esfuerzos y tu cansancio. El rostro de quien sabe que te has sentido solo, incluso rodeado de discípulos. Los ojos de Joseph se llenaron de nuevas lágrimas. Jesús continuó, sin alzar la voz. El Padre no espera que seas perfecto, espera que seas sincero, que lo busques, que lo escuches, que regreses a Él sin temor. El anciano estalló en llanto, un grito profundo y liberador, como si décadas de dureza cayeran de su pecho. Jesús esperó, no tocó, no interrumpió, no corrigió, simplemente estaba. Y cuando el llanto comenzó a menguar, el sacerdote alzó la vista como un niño pidiendo entender. ¿Y tú? Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo lo escuchas? Jesús tomó una profunda bocanada de aire. Sus ojos parecían albergar un brillo sereno, no arrogante, no sobrenatural, sino profundamente humano y a la vez imposible. Porque cuando estoy en silencio aquí, se tocó el pecho, la voz se enciende. La voz. Jesús asintió. La voz que nos llama desde dentro, la que no grita, la que no exige, la que no fuerza, la que solo dice, ven. Y cuando la sigues, no estás perdido. El anciano se desmoronó de nuevo, pero ahora no era dolor, era alivio, era reconocimiento, era despertar. Yeshua, si esa es la voluntad del Padre, entonces yo he vivido lejos de ella. Jesús negó suavemente con la cabeza. No, Joseph, has vivido buscándola, y hoy la has encontrado. El anciano agarró la mesa con ambas manos. ¿Y qué hago ahora? Jesús lo miró con una ternura más fuerte que cualquier milagro. Comienza por decirle al Padre la verdad. Tu verdad, no la que enseñaste, no la que temiste, sino la que arde en ti esta noche. Joseph cerró los ojos, la lámpara tembló, una brisa suave entró por la ventana. Cuando volvió a abrirlos, su voz salió quebrada pero clara. Padre, dijo, ya no quiero tenerte miedo, quiero conocerte. Jesús sonrió, una sonrisa pequeña, humana, pero con un brillo que iluminó toda la estancia. Así es como comienza, así es como arranca el espíritu. El anciano bajó la cabeza, no en rendición, sino en revelación. Y en ese instante, en esa casa sencilla, un sacerdote de Israel elevó su primera oración verdadera, y un niño de 12 años observó en silencio cómo un hombre se convertía finalmente en un hijo. Antes de condenar a otros con la ley, ya te habías condenado a ti mismo. La casa era diferente, nada había cambiado físicamente. La mesa seguía en su sitio, la lámpara seguía ardiendo, las paredes seguían desnudas, pero algo en el aire había cambiado. Era más espeso, más cálido, más pleno, como si una presencia invisible hubiera entrado sigilosamente y estuviera escuchando desde un rincón. El anciano sacerdote, Joseph ben Yarel, acababa de elevar su primera oración verdadera, y en ese momento Jesús, sentado frente a él, lo miraba con una mezcla de profunda ternura y algo más, algo que no era humano, pero que tampoco era ajeno a la humanidad. Joseph respiró temblando. Sus ojos estaban muy abiertos, como si hubiera visto algo que no podía nombrar. Cuando dije esas palabras, su voz era apenas un susurro. Sentí algo aquí, como si alguien me hubiera escuchado de verdad. Jesús asintió suavemente. ¿Te escuchó? Pero, ¿cómo lo sabes? Jesús lo miró directamente con una firmeza gentil que lo desarmó por completo. Porque el Padre escucha cuando un corazón se abre. Joseph sintió que la garganta se le cerraba. Siempre pensé que tenía que hacer algo más, rendir mejor, ser más puro, más perfecto para que me escuchara. Jesús negó con una ternura devastadora. No tienes que ser perfecto para que Él te mire. Tienes que ser real para que puedas mirarlo a Él. El anciano se llevó una mano al rostro, sus dedos temblando. Jesús continuó, más lentamente. Hay dos formas de buscar a Dios, desde el miedo o desde el amor. Joseph bajó la mano. ¿Y la ley no nos enseñó a temer? Jesús tomó una profunda bocanada de aire y esa simple inhalación llenó la estancia de un peso sagrado. La ley mostraba el camino, pero los hombres añadieron el miedo.
El anciano permaneció inmóvil. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de revelación. Entonces, ¿cómo quiere Dios que lo veamos? Jesús se inclinó hacia adelante. La llama de la lámpara iluminó su rostro, y por un segundo, Joseph sintió algo indescriptible. No vi a un niño, dijo con voz apenas audible. Vi a un padre, antes de ser rey, antes de ser juez, antes de ser señor, padre. El anciano bajó la mirada como si esa palabra pesara sobre él y lo liberara al mismo tiempo. Jesús añadió, un padre no ama por perfección, ama por relación, por cercanía, por identidad. Joseph con la voz quebrada preguntó, entonces, ¿por qué nos enseñaron tanto sobre el miedo? Jesús lo miró con profunda compasión, porque es más fácil controlar a un pueblo que tiene miedo que acompañar a un pueblo que ama. El anciano sintió un golpe en el pecho, no de dolor, sino de despertar. Viví pensando que Dios estaba lejos, muy lejos. Jesús negó lentamente. Nunca estuvo lejos, solo esperaba que lo escucharas aquí. Se tocó el pecho una vez más. Joseph cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. Ni miedo, ni confusión, sino hambre de verdad. Si Dios es un padre, ¿qué somos nosotros? Jesús no tardó en responder. Su voz salió limpia, firme, luminosa. Hijos. El anciano sintió que toda su alma gritaba, sí, aunque sus labios temblaban. Jesús continuó, hijos que han olvidado quiénes son, hijos que confundieron obediencia con amor, hijos que tuvieron miedo cuando debieron confiar, hijos que aprendieron la ley, pero olvidaron el corazón. Joseph sintió un sollozo anudarse en su garganta. Yeshua, ¿por qué hablas así? ¿De dónde sacaste esto? Jesús bajó la mirada, pero no era timidez, era profundidad. Porque mi voz me lo dice. La voz del Padre, susurró el anciano. Jesús levantó la vista. Por un segundo Joseph contuvo el aliento. En esos ojos no había arrogancia, ni locura, ni sueño infantil. Había conciencia, sabiduría y un fuego que no quemaba, sino que iluminaba. Sí, dijo Jesús, la voz que habla sin palabras, la voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma. El anciano se inclinó hacia él. ¿Y qué te dice esa voz hoy? Jesús tomó una profunda bocanada de aire, y al hablar, su voz fue tan suave que pareció provenir de un lugar que no estaba en habitación. Que esta noche no has venido a mí, te han traído, que el Padre te ha estado buscando por años, pero nunca te detuviste lo suficiente como para escucharlo. Yeshua, el anciano temblaba. Que esta noche, Joseph, has regresado al lugar que nunca debiste dejar, la intimidad con él. Las lágrimas del sacerdote cayeron al suelo. Jesús añadió casi en un susurro sagrado, regresa a tu corazón y encontrarás al Padre esperando. Siempre ha sido así. El anciano enterró el rostro entre las manos. No lloraba, se estaba entregando. La lámpara tembló una vez más. Una brisa suave entró por la ventana. Joseph levantó la cabeza lentamente. ¿Qué quiere Dios de mí ahora? Jesús respondió sin dudar, con la gentileza de quien no impone, sino que revela. Sé fiel a ti mismo. Habla de él como lo conoces ahora, no como te fue enseñado. Enseña la ley, pero vive el espíritu. Guía al pueblo como un padre, no como un carcelero. Y luego añadió una frase que marcaría al anciano para el resto de su vida. Haz con tu vida lo que el Padre hace con la suya. Ilumina, no oprimas. Joseph se sintió romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Finalmente, con una voz casi infantil, preguntó: Yeshua, ¿y tú? ¿Quién eres realmente? Jesús lo miró con tal profundidad, con tal ternura, con tanta verdad, que el anciano olvidó respirar. Y el niño dijo, sin alzar la voz, sin drama, con la naturalidad de quien cuenta la verdad más simple del mundo: soy un hijo que escucha la música de su padre. Nada más, nada menos. Y Joseph comprendió, no todo, pero lo esencial. Ese niño hablaba desde un lugar que ningún maestro, ningún sacerdote, ningún profeta de su tiempo había tenido el valor de tocar, la intimidad viviente con Dios. La noche estaba terminando, pero Joseph sabía que algo había comenzado que nunca acabaría. Y el niño también lo sabía. He vivido para esta ley, y esta ley nunca vivió para mí. La primera luz del alba se filtraba por la ventana como un hilo dorado, delgado, tembloroso, casi tímido. No era un amanecer ruidoso. No había gallos cantando, ni pasos apresurados, ni el bullicio de la ciudad que despierta. Era un amanecer lento, suave, como si supiera que algo demasiado sagrado para irrumpir violentamente acababa de ocurrir dentro de esa casa. Jesús estaba sentado exactamente igual que antes, quieto, recogido, con la mirada baja, como si toda la noche hubiera sido para el sacerdote y él solo hubiera venido a escuchar.
Joseph Ben Harel, el hombre que durante décadas habló de Dios desde la letra, desde la norma, desde el deber, estaba ahora sentado frente a un niño con los ojos de un recién nacido en espíritu, no en cuerpo. El anciano tomó una profunda bocanada de aire. Había llorado tanto que su rostro se veía diferente, menos tenso, menos rígido, menos duro, más humano. No quiero que esta noche se desperdicie. No quiero que lo que he sentido aquí se desvanezca cuando vuelva al templo. Jesús levantó la vista. Sus ojos reflejaban la nueva luz. No se apagará si no la vuelves a cerrar. ¿Y cómo? ¿Cómo evitó eso? Jesús inclinó la cabeza pensando. Luego habló con su característica sencillez. Cuando enseñes la ley, pregunta primero, ¿qué quiere el Padre que entiendan estos hombres hoy? No te repitas, escucha. El anciano asintió lentamente. Y cuando ores, no pienses tanto en las palabras, piensa en la presencia. Joseph sintió un ligero escalofrío. Era una instrucción tan simple y, sin embargo, imposible de ignorar. Y cuando tengas miedo, calla. La voz siempre habla después del miedo, nunca durante. El anciano cerró los ojos, memorizando cada frase de la música como quien recoge manojos de agua viva. Yeshua, me has mostrado más en unas pocas horas que todos mis maestros en toda una vida. Jesús negó suavemente. No te he mostrado nada, solo te he recordado lo que ya estaba en ti. Joseph sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué esperas de mí? No espero nada. Lo que el Padre hará por ti, lo hará en su momento. El anciano respiró temblorosamente. Jesús añadió, pero hay algo que debes saber. Lo que ocurrió esta noche no debes compartirlo con aquellos que buscan defender sus ideas más que a Dios. Les haría daño, y a ti también. El anciano asintió. Sabía perfectamente de quién hablaba el muchacho. Pero puedes compartirlo con aquellos que tienen hambre, con aquellos que buscan, con aquellos que lloran por dentro pero no lo muestran. La luz creció un poco en la estancia. El alba ya no era una promesa, era una presencia. Joseph se enderezó. Fue un gesto simple, pero su postura ya no era la de un sacerdote rígido, era la de un hombre recién renacido. «Ven conmigo a la puerta», pidió en voz suave. Jesús se levantó. El movimiento fue simple, pero el anciano sintió que algo dentro de él se encogía al ver al muchacho prepararse para partir. Lo acompañó hasta la puerta. La casa se veía diferente desde adentro, como si las sombras mismas hubieran escuchado. Joseph abrió la puerta. Una luz dorada bañó el umbral. Jesús dio un paso afuera, pero el anciano lo detuvo suavemente por el brazo. El muchacho lo miró. Joseph tragó saliva. El alba iluminaba su rostro cansado pero en paz. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó con la vulnerabilidad de un niño perdido. Jesús lo miró con ternura. No prometió, no mintió, no ofreció certezas humanas, solo dijo la verdad. El Padre se encargará de los encuentros que necesites. La respuesta, lejos de entristecer al anciano, lo llenó de un calor profundo. Y si alguna vez dudas, siempre podrás recordar esta noche, no porque yo estuve aquí, sino porque escuchaste adentro. El anciano sintió un nudo en la garganta. Jesús dio 2 pasos afuera. La luz lo envolvió. La ciudad comenzaba a despertar. Mercaderes moviendo cajas, un gallo cantando a lo lejos, un niño corriendo, un joven sacerdote apresurándose hacia el templo. Todo parecía volver a la normalidad, pero nada era lo mismo. Jesús se giró una última vez y Joseph vio algo que nunca olvidaría. No era la mirada de un niño que se va de casa, ni la de un discípulo que sigue a un maestro. Era la mirada de alguien enviado, de alguien que sabía exactamente quién lo guiaba y a dónde debía ir. «Gracias», susurró el anciano. Jesús inclinó la cabeza. Un pequeño gesto, pero ese gesto marcó el alma del sacerdote como un sello invisible. El muchacho echó a andar. Su túnica ligera se movía con la suave brisa matutina. Sus pies descalzos tocaban a piedra fría, y cada paso parecía llevar luz donde había habido sombra. Cuando dobló la esquina y desapareció, Joseph Ben Yarel se quedó mucho tiempo en el umbral, respirando como si aprendiera a hacerlo por primera vez. No era el mismo, nunca lo sería. Y mientras el sol finalmente se alzaba sobre los muros de Jerusalén, una sola frase ardía en su corazón como una llama que nada podía extinguir. El Padre está más cerca de lo que pensaba. El sacerdote cerró los ojos. La noche más larga había terminado, pero dentro de él, el día más verdadero acababa de comenzar.